En este video vamos a hablar de la segunda parte de los trastornos del neurodesarrollo. Este trabajo fue realizado por David Ardón, Jimena Rivera y Fernanda Valdés. Recapitulando un poco sobre estos trastornos, cabe recordar que estos van a ser el primer grupo de trastornos presentados en el DSM-5 y van a hacer referencia al grupo de afecciones que tienen un inicio en un periodo del desarrollo de la niñez, los cuales tendrán como característica principal un déficit en el desarrollo neurológico. Sin embargo, para poder diagnosticar a un paciente con estos trastornos, debe de presentar dificultades o limitaciones en un área tanto personal, social, académico o en un funcionamiento ocupacional. Los trastornos que se encuentran dentro de esta categoría son la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro autista TEA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH, el trastorno específico del aprendizaje y los trastornos motores. Cuando hablamos de los trastornos motores, vamos a referirnos de que existe una deficiencia o una dificultad para el desarrollo motor. Este se considera como un proceso secuencial y continuo relacionado con el proceso por el cual los seres humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras, que conllevará un progreso de los movimientos simples y desorganizados para lograr alcanzar las habilidades motoras más organizadas y complejas. Es importante mencionar que este desarrollo motor no se va a producir de manera aislada, sino que se verá influido por diferentes características del niño, desde las áreas biológicas como podrían ser la herencia y la maduración, así como en el ambiente en el que éste se desarrolle y las oportunidades que puedan tener para que el niño se desarrolle de manera correcta. El primer trastorno motor del que hablaremos será el trastorno del desarrollo de la coordinación. Este trastorno se caracteriza por la dificultad para adquirir y ejecutar habilidades motoras que interfieren con las actividades de la vida cotidiana. Es muy importante que previo a la realización de este diagnóstico se considere la respectiva etapa del progreso en relación a la edad del niño, y esta se debe de encontrar muy por debajo de lo esperado. Criterios diagnósticos. El criterio A nos dice que la adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas están muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza, así como lentitud e imprecisión en la realización de las habilidades motoras. Criterio B. El déficit de actividades motoras del criterio A interfiere de forma significativa y persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad cronológica y afecta a la productividad, ya sea académica o escolar, así como a las actividades prevocacionales y vocacionales, el ocio e incluso el juego. Criterio C. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explicarán mejor por la discapacidad intelectual o deterioros visuales, y no se puede atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento. No se realizará este diagnóstico previo a los 5 años. Asimismo, a pesar de no tener subtipos, los individuos con este trastorno pueden tener un predominio por las habilidades motores gruesas o las habilidades motoras finas. Por último, cabe mencionar que este trastorno también es conocido como dispraxia infantil, trastorno específico de la función motora y síndrome del niño torpe. Dentro del desarrollo del curso, encontramos de que existe una mejoría de los movimientos coordinados en un 30 a 50%. Sin embargo, el otro 50 a 70% por lo general continuará con estos problemas durante la adolescencia. Para poder identificar este trastorno en una primera infancia, comúnmente se observará dificultad al agarrar un cuchillo y un tenedor, así como al abrocharse la ropa o jugar con diferentes juguetes como las pelotas. Asimismo, en la infancia media se observarán dificultades motoras al realizar rompecabezas, construir maquetas, jugar a la pelota, escribir a mano y organizar las propias pertenencias. Más adelante, en la adolescencia y primeros años de la edad adulta, se observarán dificultades para aprender nuevas tareas que requieran habilidades motoras complejas o automáticas, como conducir o la utilización de diferentes herramientas. La prevalencia será mayormente en niños de 5 a 11 años y será de un 5 a 6%. Asimismo, se da con mayor frecuencia en el sexo masculino. Trastorno de movimientos estereotipados. El trastorno de movimientos estereotipados se caracteriza por un comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y sin propósito. Este comportamiento puede ser un movimiento de la mano o agitar el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse a sí mismo o golpearse el cuerpo.
Criterios diagnósticos. Criterio A. Comportamiento motor repetitivo aparentemente guiado y sin objetivo. Por ejemplo, sacudir o agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse, golpearse el propio cuerpo. Criterio B. El comportamiento interfiere en las actividades sociales, académicas u otras, y se puede dar lugar a la autolesión. Criterio C. Comienzan las primeras fases del periodo del desarrollo. Criterio D. El comportamiento no es atribuido a efectos fisiológicos de una sustancia o a una afección neurológica y no se explica mejor por otro trastorno del desarrollo neurológico o mental. Para poder diagnosticar este trastorno debemos especificar si es con comportamiento autolesivo o sin comportamiento autolesivo. Especificar la gravedad actual. Leve, los síntomas desaparecen fácilmente mediante el estímulo sensorial o distracción. Moderado, los síntomas requieren medidas de protección explícitas, modificación del comportamiento. Grave, se necesita vigilancia continua y de medidas de protección para prevenir las lesiones graves. Estos movimientos muchas veces son movimientos rítmicos de la cabeza, de las manos o del cuerpo sin función adaptativa obvia. En los niños con desarrollo normal, los movimientos se pueden parar cuando se les dirige la atención o cuando se distrae al niño para que no los haga. Entre los niños con trastornos de neurodesarrollo, los comportamientos normalmente responden menos a tales intentos. El repertorio de comportamientos es variable y cada individuo representa un comportamiento particular y firmado. Los movimientos estereotipados se pueden producir muchas veces durante el día, durante pocos segundos o varios minutos. La frecuencia puede variar desde muchas veces durante un solo día hasta que pasen varias semanas entre episodios. Los comportamientos varían según el contexto, produciéndose cuando el individuo está absorto en otras actividades o cuando está emocionado, estresado, fatigado o aburrido. Desarrollo y curso. Los movimientos estereotipados comienzan normalmente en los primeros 3 años de vida. Los movimientos estereotipados simples son frecuentes en la infancia y pueden estar implicados en la adquisición del dominio motor. Entre los niños que desarrollan estereotipias motoras complejas, aproximadamente el 80% muestra síntomas antes de los 24 meses de edad, el 12% entre los 24 y 35 meses y el 8% a los 36 o más tarde. Trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. El habla es la producción expresiva de sonidos y incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos, es decir, palabras habladas, lenguaje de señas, palabras escritas e imágenes. La comunicación es todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, que influye el comportamiento y las ideas o actitudes de otro individuo. La categoría diagnóstica de estos trastornos de la comunicación incluye lo siguiente: el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, el trastorno de la comunicación social, pragmático, y otros trastornos de la comunicación especificados y no especificados. A continuación se presentará un video ejemplificando un trastorno de la comunicación. A mí me cuesta leer, también me se saltan palabras. A veces cuando estoy diciendo una cosa, no digo nada. Me se olvidan. La acción del lenguaje de las personas autistas son más ecológicas del mundo mundial, ¿no? Porque además consigue que una relación de una comunista autista que consigue los demás niños del autista, que son más niños, y consigue que un mundo facial para consumir las palabras de comunicación. El hecho de que la gente de alguna manera te escuche a medias por tu dificultad, o sea, y incluso sientas tú que se aburre contigo, ya es un golpe.
Trastorno del lenguaje. Las características centrales de este trastorno son las dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje debido a deficiencias de la comprensión o producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y el discurso. Las deficiencias del lenguaje son evidentes en la comunicación hablada, la comunicación escrita y el lenguaje de señas. El aprendizaje y el uso del lenguaje dependen de capacidades receptivas y expresivas, es decir, al proceso de recibir y comprender los mensajes lingüísticos y la producción de señales vocales, gestuales o verbales. El trastorno del lenguaje normalmente afecta al vocabulario y la gramática, y esto limita la capacidad de discurso. Las primeras palabras y frases del niño es probable que se inicien de manera retrasada. El vocabulario es más limitado y menos variado de lo esperado, y las frases son más cortas y menos complejas. Y se presentan errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado. Los individuos pueden parecer tímidos para hablar, pueden preferir comunicarse solamente con miembros de su familia u otros conocidos. Los criterios diagnósticos según el DSM-5 son: Criterio A. Dificultades persistentes en adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente. Número 1. Vocabulario reducido. Número 2. Estructura gramatical limitada. Número 3. Deterioro del discurso. El criterio B nos dice: las capacidades del lenguaje están notablemente, desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Criterio D. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica, y no se explica mejor por discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. Este trastorno aparece durante el periodo del desarrollo temprano. A los 4 años las diferencias individuales en cuanto a capacidad del lenguaje son más estables, se miden con precisión y son muy predictivas de los resultados posteriores. Es decir, que el trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo y normalmente persiste hasta la edad adulta. Según la prevalencia, en población escolar sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos, la prevalencia de trastornos del lenguaje se sitúa en torno al 2 al 3%. En cambio, la prevalencia de edad preescolar se estima que es superior al 15%. En lo que se refiere al género, son más frecuentes en el género masculino. Ese trastorno es altamente heredable y los miembros de la familia tienen más posibilidades de tener antecedentes de deficiencias lingüísticas. Trastorno del sonido del habla. Los niños con este trastorno tienen dificultad para formar los sonidos del habla. Pueden tener problemas para articular sonidos individuales, ser comprendidos, modular el volumen y la sincronización del habla. De igual manera, pueden tartamudear. Este trastorno es diferente del trastorno del lenguaje, ya que involucra una discapacidad para producir el sonido. Los síntomas de este trastorno son: dificultad para coordinar el movimiento de la mandíbula, lengua y labios, que ayudan a una articulación clara. Dificultad para comprender el habla después de los 3 años de edad. Tener problemas para producir sonidos del habla específicos. Cambiar abruptamente el timbre o volumen de voz. Quedarse sin aire al hablar, cesear o tartamudear. El trastorno fonológico es un tipo de trastorno del sonido del habla, en el cual los niños no utilizan ninguno o utilizan algunos de los sonidos para articular palabras que se esperan para un niño de su edad. Los criterios diagnósticos según el DSM-5 son: criterio A. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Criterio B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Criterio D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. La prevalencia según este trastorno es más común en varones, su causa se desconoce y los parientes cercanos pueden haber tenido problemas del lenguaje y del habla. Otras características de este trastorno es que los niños siguen usando patrones del lenguaje incorrectos después de la edad en la que deberían haber dejado de usarlos. Las reglas o patrones incorrectos del habla incluyen omitir el primer o último sonido de cada palabra o reemplazar ciertos sonidos por otros. Los niños pueden omitir un sonido aunque sean capaces de pronunciar el mismo sonido cuando se presenta en otras palabras o en sílabas sin sentido.
En casos graves, el niño puede tener problemas para hacerse entender, incluso con miembros de la familia. En casos leves, el niño tiene problemas para hacerse entender por otras personas fuera del entorno familiar, lo cual causa problemas sociales y desempeño académico.